Listo. Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con todo lo que es nuestra evaluación de la marcha. Mil disculpas, la anterior clase tuve problemas con el tema del internet, la electricidad y demás. Eh, es por eso que hoy vamos a ir corriendo ya en relación a lo que nos falta, ¿no? Todo lo que ya les he mandado en las clases grabadas está, ¿no? Lo que teníamos que avanzar, ¿no? Lo que les estaba explicando, probablemente. Ahora sí, ¿logran escucharme? Hola, chicos, chicas. Un poco Sí, doctora. cortado, le escucho. Ahora, hola, ¿logran escucharme ahora sí? Cortado, doc. Entrecortado. Ya, Creo que entrecortado. ya, a ver, denme un minuto. Ahora sí, ¿logran escucharme? ¿Sigue entrecortado? Hola. Hola. ¿Logran escucharme con más nitidez? Doc, sigue entrecortado. Ya, denme un minuto. Ya, ahora sí, yo creo que ahora sí debemos estar bien. ¿Logran escucharme? Hola, Sí, doctor. ahora sí. Ahora sí, Listo, gracias. Como les decía, ¿no? Todo lo que ya les he mandado en los videos está igual explicado, no creo que tengan a dónde perderse. Y bueno, hoy vamos a continuar con lo que es el tema. Si se dan de cuenta, en el primer video que les he enviado, ya clases atrás, ahí estamos hablando de lo que es la marcha, ¿no? El proceso de la marcha normal. Si yo no conozco cómo se da la marcha normal en un paciente, eh, entonces no voy a poder valorar lo que realmente es patológico, ¿no? Luego habíamos ido viendo ya cómo ir ingresando a lo que es la evaluación de la marcha, ¿no? Y hoy vamos a ver lo que es la evaluación de la marcha a través de diversos sistemas tecnológicos. ¿Qué es lo que esto nos quiere, qué es lo que este panorama nos quiere ir aclarando, ¿no? Primero, algo que tenemos que ir viendo, ¿no? Acá, ¿no? Les voy a hacer un pequeño recuerdo. Dentro de lo que es la evaluación específica de lo que son las alteraciones de la marcha, vamos a tener, ¿no? Si hemos visto dentro de lo normal cómo es el patrón normal de la marcha, ¿no? Habíamos dicho que un patrón normal va a estar garantizado porque se cumplan las fases, ¿verdad? Además de que vamos a tener que, el paciente va a tener que cumplir el esquema básico de la marcha. Habíamos dicho que el esquema básico de la marcha va a ser pie izquierdo y miembro superior derecho, ¿no? Miembro superior izquierdo con miembro inferior izquierdo, ¿no? Entonces, es un patrón cruzado el que el paciente maneja al realizar lo que es la marcha, ¿no? Cuando nosotros hablamos del paciente con patología neurológica, vamos a tener diferentes tipos de marcha.
cada patología, ¿no? Si no es exagerar, va a tener su propio patrón de la marcha o su propia marcha que va a caracterizar a la patología. Es por eso que acá les dejaba esta imagen, ¿no? Para nosotros valorar lo que es la marcha, tenemos que tener en cuenta componentes espaciales como temporales. Es decir, si hablamos de los espaciales, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con lo que es el espacio donde el paciente va a deambular, va a caminar, como tú quieras llamarlo, ¿no? O temporales en relación a si la marcha tiene un ritmo, a cuánto tiempo es lo que va a cumplir cada paso, ¿no? Que esto nos va a servir al momento de evaluar al paciente, ¿no? Y tanto el componente espacial como el componente temporal va a depender de qué. Va a depender del sistema o la estructura que se va a ver afectado. Por ende, nosotros tenemos que conocer no solo la anatomía, sino también la fisiología de las diversas estructuras a las cuales nosotros vamos a evaluar de acuerdo a las alteraciones que presente el paciente, ¿no? Si un sistema, una estructura sufre cierto daño, obviamente va a tener lo que es determinada modificación, ¿no? Y esta modificación causada por un daño, entonces se va a denotar en un patrón de la marcha específico, ¿no? En este caso de un paciente que tenga algún tipo de alteración. Es decir, que el patrón de la marcha normal se va a ver afectado cuando hay la presencia de una patología neurológica, ¿no? Los parámetros de la marcha pueden valorarse de forma precisa y objetiva. Es decir, que tú apenas veas a tu paciente realizar lo que es desplazarse de un lugar a otro en relación a 6 metros, perdón, que es una prueba de las cuales les voy a hablar ahorita flash. ¿Qué es lo que pasa? Tú le ves a tu paciente que se va a desplazar de un lugar a otro, entonces tú vas a hacer ahí una prueba o una valoración objetiva. Y va a ser precisa si es que tú tienes el conocimiento de qué tipo de marcha puede estar realizando. Además, las fases si las va a cumplir, ¿no? En relación a lo que es normal, ¿no? Y cuando nosotros valoramos lo que es la marcha, vamos a tener diferentes instrumentos para valorar la misma. Y podemos hacer el análisis de la huella plantar, ¿no? Ya cuando tú vas a evaluar a tu paciente, puedes hacer este análisis de la huella plantar, que si bien nosotros hoy en día contamos con la tecnología que ha avanzado bastante, podemos valorar la marcha de nuestro paciente más que la marcha, la pisada o el tipo de pisada que va a tener a través de este análisis de la huella plantar, pues podemos hacerlo a través de lo que es este pequeño equipito que nos va a dar cómo es que está pisando el paciente, dónde está generando mayor presión, ¿no? Y cuál va a ser lo que es la evolución del paso que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, este pequeño equipo de análisis de la huella plantar nos va a dar ya con coordenadas y nos va a mostrar lo que es con colores dónde voy a tener mayores descargas de peso, ¿no? Además que me va a ayudar a determinar el tipo de pie que tiene mi paciente. Probablemente tendrá un pie normal, un pie plano, un pie equino, ¿cómo se llama esto? Con un arco plantar muy exagerado. Este análisis de la huella plantar nos va a ayudar en eso, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que el hecho de que hoy vamos a ir viendo más equipos y demás, no quiere decir de que nosotros no podamos hacer el análisis de la huella plantar. Este equipo nos va a ayudar a determinar de forma más precisa, más certera, pero
está basado en relación a la digitalización, ¿no? Es decir, que sí o sí vas a necesitar de una computadora y vas a necesitar del equipo. Te da las coordenadas, te va a dar ya un patrón, ¿no? En relación a todos los datos que ya te decía, ¿no? Pero si no tenemos este equipo, nosotros hemos aprendido a hacer lo que son las plantigrafías, ¿no? En el paciente con patología neurológica es importante que realicemos una plantigrafía, no solamente en el paciente adulto, sino también en el niño, ¿no? La plantigrafía que nosotros vamos a tomarla con material simple, ¿no? Una hoja ya sea bond o sábana, y puedes ahí hacerlo con la violeta de genciana o una tinta de agua y imprimes lo que es la huella plantar del paciente, ¿no? En algún momento también, para evitar estas situaciones, lo hemos hecho en una tela oscura con talco, ¿no? Le hemos puesto talco a la planta de los pies del paciente y hemos hecho la pisadita, ¿no? Que es algo menos costoso porque es algo que siempre vamos a tener en un gabinete, y además que no lo vamos a hacer de forma bien precisa, ¿no? Más que todo queremos reeducar la marcha y queremos saber cómo está ese pie, ¿no? Y dónde voy a tener mayor apoyo o mayor descarga, si es en el antepié, en el medio pie o en el retropié, ¿no? Entonces, eso nos interesa. Ahora que si queremos hacer un estudio más minucioso, en este caso de los niños o de aquellos pacientes con alguna hemiplegia, y queremos ver cómo está el tipo de pisada o si ya tengo un equino varo, entonces ahí sí ya podemos hacer las mediciones y demás, ¿no? El elaborar las plantigrafías, el método, la fórmula y demás, yo creo que en otra materia ya lo han visto, ¿no? Acá simplemente les hago recuerdo de que si no tenemos cierto instrumento, nosotros también aprendemos a trabajar con nuestros pacientes con aquellos medios que se nos han brindado en la universidad, ¿no? Algo que también me va a ayudar en lo que es la evaluación de la marcha es el posturómetro, ¿no? Hoy en día, la evaluación de la postura también se puede realizar de forma digital, ¿no? Como puedes ver acá, este posturómetro es, más que todo, esta es una aplicación, ¿no? Que vamos a tener el posturómetro que ven detrás del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se saca una fotografía del paciente, tanto de la vista anterior, la vista posterior y las vistas laterales, como puedes ver acá, ¿no? Una vista anterior, una vista lateral, lo que no puse acá es la vista posterior y la otra lateral. Sacas esas 4 fotos y lo que haces es a una aplicación, ¿no? La aplicación te va a pedir las fotos y te va a dar las coordenadas, ¿no? Te va a dar, acá en Bolivia no tenemos la aplicación, pero he sabido que tenemos una aplicación similar que se llama el Kinovea, ¿no? Kinovea se llama la aplicación, por si alguno me pregunta o si en algún momento quiere manejarla, ¿ya? Más que todo el Kinovea, esta aplicación se maneja en relación a trabajar postura y a trabajar los rangos articulares, ¿no? Es decir, en relación a los movimientos, flexión, extensión, abducción, aducción y las rotaciones, ¿no? Que nos van a dar unas medidas exactas, ¿no? A través de la máquina, ¿no? Entonces, el posturómetro lo vamos a utilizar de esta forma, ¿no? Sacas las fotos de las 4 vistas y la aplicación te pide las fotos y en un escaneo ya te da cuáles son las estructuras que se encuentran con cierto desnivel, con cierta desviación, dónde tengo mayor descarga de peso y demás, ¿no? Esto en el paciente neurológico muchas veces puede ser algo que probablemente vamos a decir, pero si mi paciente no puede pararse, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, ¿no? Entonces, por ello se da el tema de las fotos, ¿no? Porque yo a mi paciente puedo acomodarlo y
si yo lo acomodo y con la ayuda de los familiares y demás, probablemente me tomará el sacar las fotos unos 5 minutos, ¿no? Entonces, esa es la ayuda del posturómetro, ¿no? De que no vamos a tener que hacerle parar al paciente por bastante tiempo o por lo menos que esté 5 minutos por lado mientras nosotros observamos, ¿no? Eh, También dentro de lo que es la práctica, tú ya te vas a ir haciendo más diestro y probablemente no vas a necesitar del posturómetro. ¿Por qué? Porque el paciente con patología neurológica tiene ya sus patrones instaurados. Y acá te pongo el ejemplo del paciente con Parkinson. Tiene una postura característica. Todos los pacientes con Parkinson van a tener una anteriorización de lo que es la columna vertebral, ¿no? Entonces, esta columna se va a encontrar en una flexión, ¿no? Y la cabecita del paciente va a estar también anteriorizada. Entonces, si tú vas conociendo la patología del paciente, simplemente vas a tener que ir corroborando en un vistazo, ¿no? Pero esto va a ser a través de la práctica que vayas adquiriendo, ¿no? Eh, Este posturómetro se utiliza a través de una aplicación, ¿no? Fotos y la aplicación, y la aplicación te va a dar una respuesta de dónde están los desmanes o las desviaciones que presenta el paciente, ¿no? Luego vamos a tener otro tipo de posturómetros, que estos ya son digitalizados, ya es un instrumento más sofisticado. Este instrumento ya tiene su propio panel de control, ¿no? De forma digital, pero no solamente va a valorar lo que es la postura, tanto de ambas vistas, anterior, posterior y laterales, sino también va a analizar lo que es la huella plantar, ¿no? Acá puedes ver, por eso la paciente tiene las áreas específicas donde va a ir a fijar lo que es la planta del pie, ¿no? El análisis que se hace ya es de forma digital y el paciente lo único que tiene que hacer es pararse por unos de 3 hasta 5 minutos en lo que se saca las fotos, en lo que se hacen las mediciones, y ya quienes analizamos las posturas, las medidas que nos va lanzar este posturómetro digital, entonces somos nosotros, ¿no? Ya es hacer un análisis como cuando tú vas a realizar lo que es una ecografía, ¿verdad? Te realizan una ecografía, ya es como que sacas las fotitos y luego a través del conocimiento lo que hace el médico en este caso o el ecografista, ¿qué es lo que hace? Va determinando todo lo que se ha hallado. Lo mismo haces tú en los posturómetros digitales, ¿no? Luego vamos a tener lo que son los acelerómetros, que también podemos utilizar en el paciente con patología neurológica, ¿no? Este también va a ser un dispositivo, pero este ya es un dispositivo que va a depender, ¿no? Son dispositivos que, si bien no los tenemos de forma muy digitalizada acá en Bolivia, lo que se ha visto es de hacer un equipo que contenga un cronómetro, ¿no? Un cronómetro que pueda medir el tiempo del paso del paciente, ¿no? Y bueno, a través de este pequeño cronómetro que está tal vez se ha, ¿cómo te digo? Se lo ha modificado o se lo ha acordado para medir la longitud del paso del paciente, ¿no? Esto no es algo que se hace de forma muy digitalizada aquí en Bolivia, ¿no? Porque son solamente cronómetros que van a tener un tiempo específico en el cual vamos a determinar el paso del paciente. Pero ya a nivel de otros países, el acelerómetro va a ir incluido en lo que es la evaluación en la banda sin fin, ¿no? Se va a colocar ciertos electrodos que van a medir el tiempo de cada paso del paciente, ¿no? Y sí, al paciente con patología neurológica los ponemos a lo que es la banda sin fin o la caminadora, si es que así lo quieres ver. Entonces, acá no solo se va a medir lo que es el pulso, la frecuencia cardíaca, la oxigenación. Tú que eres joven, estás en la flor de la vida, de la edad, entonces tú ya has ido a un gimnasio. Y en un gimnasio, ¿qué es lo que haces en la caminadora, verdad? A medida que vas caminando, no solo la caminadora,
o la banda sin fin te va a denotar lo que es cuántas calorías estás perdiendo, no solamente te va a dar tu frecuencia cardíaca, puede darte hasta tu oxigenación, puede darte muchos parámetros dependiendo la calidad de la caminadora o banda sin fin. Lo mismo pasa con los acelerómetros, ¿no? Que pueden ir incluidos en una banda sin fin, donde vamos a medir el tiempo del paso de cada paciente, ¿no? Y en el área neurológica es muy importante, ¿no? Como te digo, acá en Bolivia tenemos en base a lo que son cronómetros, ¿no? Pero si te das de cuenta acá, con lo que ha avanzado la tecnología y demás, no solamente vamos a tener la medición del ciclo del paso, no solamente vamos a tener, si te das de cuenta, perdón, no solo vamos a tener la evaluación de la marcha como tal, el tiempo y demás, sino también este tipo de acelerómetros, ¿no? Van a tener lo que es la valoración del esquema básico y principal de la marcha, ¿no? Si acá te das de cuenta en el esquema básico, ¿no? Que es miembro superior derecho con miembro inferior izquierdo y viceversa, también se realizan las mediciones, ¿no? Y al igual que un electrocardiograma, voy a tener ciertas coordenadas, voy a tener picos, ¿no? Que estos picos van a ir representando dónde es que mi paciente o en qué paso o en qué fase va a tener mayor descarga de peso, si será en el antepié, en el retropié o en el medio pie, ¿no? Entonces, acá a través de estas coordenadas que nos va midiendo esta aplicación y a través de estos instrumentos que simplemente con la ayuda de sensores van a ayudarnos a valorar el patrón de la marcha del paciente, ¿no? Quizá alguno dirá, no, pero yo no creo en el paciente neurológico, es difícil. Probablemente sí es difícil, pero sí se lo puede realizar, ¿no? El hecho de que sea difícil no quiere decir que no podamos realizarlo. Sería estupendo que nosotros tengamos a nivel de Bolivia este tipo de laboratorios. Vamos a ir viendo ya en adelante un laboratorio de la marcha, ¿no? También vamos a tener los electrogoniómetros, ¿no? También nos van a ayudar a valorar lo que es la marcha en relación a cada movimiento que realiza el paciente. Es decir, que si mi paciente al dar un paso o 5 pasos, ¿cuántas veces y en cuántos grados ha flexionado la cadera? ¿Cuánto ha sido la flexión de rodilla? ¿Cuánto ha sido la flexión del tobillo? Al momento de la extensión, cuánto tengo a favor, cuánto tengo en contra, ¿no? Entonces, si te das de cuenta acá y si observas la imagen, este electrogoniómetro también ha sido algo que se ha adaptado, ¿no? Es algo que se ha adaptado a ciertos sensores, ¿no? Y lo que tenemos también acá es una conexión sencilla, ¿no? Es algo que se ha visto adaptado, ¿no? Pero aquellas caminadoras, aquellas bandas sin fin que son específicas para valorar lo que es el parámetro, los parámetros de la marcha, van a tener estos sensores que nos van a ayudar a valorar ya directamente, no solo el tiempo, no solamente las longitudes, sino también lo que es los parámetros o rangos articulares al momento de realizar la marcha, ¿no? También tenemos este tipo de electrogoniómetros, si ya observas, este ya es un poco más sofisticado, que está en relación a electrodos, ¿no? Y tiene acá, ¿no? Un pequeño equipito, ¿qué es lo que hace, no? Sus sensores van a determinar el rango articular, ¿no? Es decir, cuánto ha sido la flexión que se ha realizado al dar un paso. Entonces, ya el equipito registra y luego es como una impresión que te sale, ¿no? Dependiendo a qué nivel has colocado el electrogoniómetro y te sale una pequeña impresión como cuando pagas con tarjeta y te dan la copia, ¿verdad? De tu recibito, ¿no? Entonces te sale una pequeña impresión y ahí salen los grados que se ha tomado en relación a las amplitudes articulares de la articulación que has valorado o del movimiento que has valorado, ¿no?
El video análisis en 3 dimensiones, ¿no? Para la valoración de la marcha también vamos a tener este video análisis que va a ser en 3 dimensiones, ¿no? Es decir, que ya acá vamos a tener un análisis a través de lo que es un video, ¿no? Es decir, que vamos a poner a nuestro paciente en un cuarto, en este cuarto se va a grabar todo lo que es el, el momento en el cual el paciente o nosotros le podemos decir al paciente, camine de frente, camine de retro, vaya acá, vaya allá, ¿no? Entonces se va a grabar todo lo que nosotros le pidamos y luego se va a hacer un análisis en las 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones para ver todo, ¿no? Tanto de una vista anterior, posterior y una lateral. Y este videoanálisis ya va a ser más completo porque vamos a analizar desde lo que son ya los músculos. ¿Qué músculos están trabajando aún más? ¿Cuáles están trabajando menos? ¿Cuáles están atrofiados? ¿Cuáles les falta fuerza? ¿Cuánto está la longitud de paso? Y todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Acá está, ¿no? Acá ya vamos a tener lo que son las coordenadas, ¿no? Vamos a tener todo lo que son las coordenadas en relación a la amplitud articular de nuestro paciente, es decir, cuánto está trabajando esa articulación, cuántos grados, cuánto le falta, como les decía, cuánto tengo a favor, cuánto tengo en contra, ¿no? ¿Dónde está la mayor descarga de peso? ¿Qué músculos están trabajando aún más? ¿Cuáles trabajan menos? Entonces, este video análisis ya es más completo, ¿no? Esto ya va a depender de nosotros, ¿no? Como les digo, aún no se tienen las aplicaciones acá en Bolivia, pero hasta Chile he sabido que han llegado, ¿no? Las aplicaciones o se tienen las aplicaciones, ¿no? Y tal vez el hecho de trabajar este tipo de laboratorios o este tipo de videoanálisis en este caso, es más que todo la destreza del fisioterapeuta para poder incurrir en el área digital, ¿no? Pero eso no quiere decir que también no podamos trabajar lo que nosotros ya hemos ido conociendo, ¿no? En toda nuestra carrera hemos conocido escalas, formas de evaluación y demás, ¿no? Ahora estamos conociendo esto, pero eso no desmerece lo que nosotros sabemos, conocemos y lo que podemos aplicar, ¿no? Algo más sofisticado, un laboratorio de la marcha, ¿no? Un laboratorio de la marcha donde nosotros vamos a tener cámaras en todo lado, ¿no? Es decir, que vamos a tener cámaras que van a ir en todas las vistas, ¿no? No solamente anterior, lateral y posterior, sino también en las vistas diagonales del paciente, ¿no? También, si notas acá, son pareciera como que está en una alfombra o en alfombras, ¿no? Pero no, son sensores que van a ir determinando el tipo de pisada, van a ir determinando cuál es el apoyo, cuál es la descarga y demás, ¿no? Y si te das de cuenta, ¿no? En este laboratorio de la marcha, también acá ya está el fisioterapeuta, donde acá el que está haciendo está viendo cuál es el movimiento, cómo lo está realizando, ¿no? Este ejemplo, si lo ven, es un paciente que tiene o está normal, ¿no? No tiene algún tipo de patología neurológica, pero en los pacientes menos graves o en aquellos pacientes que pueden realizar la marcha sin mucha dificultad, podemos aplicar estos laboratorios de la marcha. En un hemipléjico que llegó a realizar lo que es la marcha, puedes aplicarlo, ¿no? Obviamente en un lesionado medular no lo vas a hacer, ¿verdad? Existe la posibilidad de realizar un análisis funcional de la capacidad de la marcha que permita objetivar los déficits de esta, ¿no? Y los cambios producidos por la terapia con una alta fiabilidad y validez sin aparataje, ¿no? Si bien hasta ahora les he mostrado todos los aparatos que se pueden utilizar, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos realizarlos sin aparatos, ¿no? Nosotros podemos hacer una valoración objetiva de lo que es la marcha a través del conocimiento que tengamos. Y esto también va a ser a través de aquellos instrumentos que utilizamos o que utilicemos que sean fiables y sean válidos, ¿no? Algo que hemos visto.
Algo que tenemos que hacer es la observación sistemática de patrones que van a componer la marcha, ¿no? La utilización de escalas clínicas específicas, como les dije. De esta forma vamos a poder tener lo que es un diagnóstico acertado y aplicar criterios de corrección adecuados para así conseguir una deambulación eficaz y segura, ¿no? Es decir, que nosotros al momento de evaluar lo que es la marcha, lo que estamos buscando es tener un diagnóstico acertado, preciso, para poder aplicar un buen tratamiento, ¿no? Y a través de este buen tratamiento logramos conseguir una marcha adecuada de nuestro paciente, ¿no? Adecuada, eficaz y segura. Es decir, que una vez que nosotros reeducamos esa marcha, nuestro paciente tenga la confianza, la seguridad de que a pesar de su patología neurológica, no va a tender a caerse o no va a sufrir caídas. ¿Por qué? Porque hemos trabajado de forma eficaz y segura, ¿no? Cuando yo valoro lo que son los parámetros de la marcha, voy a tener parámetros tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Los parámetros cualitativos van a ser estos, ¿no? Y es acá que les voy a dejar su primera tarea, pero ya para el tercer parcial, ¿no? Que es esta pequeña tablita, ¿no? No les voy a dar, o bueno, ya, no lo hagan esto. Vamos a hablar de esta tarea en la siguiente clase, ¿ya? Lo que tenemos que ver nosotros es en los parámetros cualitativos es cómo está caminando ese paciente, cuál es la cualidad, ¿no? ¿Cómo está? ¿Estará caminando con un apoyo, sin apoyo? ¿Alguien lo estará ayudando? ¿Cómo es esa marcha? ¿No? Entonces es por ello que lo que tienes que ver es si tenemos una bipedestación estática con o sin apoyo, tienes que observar la velocidad y ritmo con la cual está realizando la marcha el paciente, la amplitud de la base de sustentación, es decir, que si su base de sustentación es muy amplia o es muy angosta, la longitud y la regularidad del paso, ¿no? Es decir, cuánto es que levanta el pie el paciente, ¿no? La actitud de los miembros superiores, si presenta el balanceo o el esquema básico de la marcha. No sé si recuerdan la anterior clase, les decía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos el esquema básico de la marcha? ¿Por qué? Porque nosotros caminamos con las manos en los bolsillos, otros estamos agarrando lo que es los sujetadores de la mochila, caminamos así y no cumplimos con el esquema básico de la marcha. Es por eso que por no cumplir ello, en algún momento podemos entrar en un desequilibrio y de pronto caemos, ¿no? Y caemos muchas veces sin colocar las manos porque las manos estaban ocupadas, ¿no? Entonces, mucho esto ya no va a ser un problema de si has gateado o no, sino va a ser un problema de que no tienes instaurado el patrón o el esquema básico de lo que es la marcha, ¿no? El inicio de la marcha, cómo inicia el paciente la marcha. Yo te pido que ahí donde estás, a ver, hoy, ¿no? Acabando la clase, que te pares y cómo estás iniciando la marcha, ¿no? Tal vez tienes algún dolor y vas a iniciar la marcha de forma lenta y vas a ir caminando con los talones, ¿no? Entonces, tienes que también ver cómo está iniciando la marcha el paciente. También tienes que observar cómo está dando el giro. Si tú le dices, quiero que vaya hasta el frente y tu paciente realiza eso, camina hasta el frente y cómo está girando para venir de vuelta donde el fisioterapeuta, ¿no? También la capacidad para superar obstáculos, si puede subir rampas, si puede subir lo que son las escaleras, si está venciendo estos obstáculos, si por ejemplo, has evaluado la marcha en el paciente y en algún momento tenemos cierto tipo de superficies en nuestro gabinete, ¿no? A ver si ha podido vencer esas superficies, si lo has llevado de una superficie plana a una superficie inestable, también tienes que valorar eso, ¿no? La presencia de movimientos anormales o asimétricos, la aceleración brusca de la marcha, ¿no? En este caso, la aceleración brusca de la marcha siempre se va a dar en el paciente con Parkinson, ¿no?
Las detenciones ocasionales, ¿no? Como por ejemplo el fenómeno on-off, ¿no? De la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa en ese fenómeno? El paciente se queda ahí congeladito, ¿no? De pronto recupera y vuelve al encendido, ¿no? ¿Y qué es lo que busca? Un apoyo de las paredes, ¿no? Es decir, que sin apoyo no va a lograr caminar solo. El esfuerzo para caminar, ¿no? Si para caminar en superficies planas estás realizando mucho esfuerzo, si al caminar por una rampa, ya sea en subida o en bajada, estás realizando esfuerzo o sí necesita apoyo, es importante que tú lo veas, ¿no? La distancia que puede recorrer deambulando, es decir, cuánto puede caminar en metros, ¿no? 2 metros, 3 metros, 6 metros, ¿no? La superficie sobre la que es capaz de caminar, como te digo, si es una estable o una inestable. Ojo, que cuando nosotros estamos en un gabinete, tenemos que tratar de por lo menos evaluar la marcha en el paciente en un mínimo de 2 a 3 metros, que vamos a ver cómo está expandiéndose el paso, ¿no? Si está presentando ayudas en lo que es la marcha o al realizar la misma, si sube y baja lo que son las escaleras, ¿no? La posibilidad de realizar otras actividades durante la deambulación, ¿no? Por ejemplo, cuando reeducamos marcha, nosotros tenemos que reeducar en el paciente la marcha, obviamente a través del movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente se va a ir, se va a transportar de un lugar a otro, ya sea en un espacio pequeño o en un espacio grande. Pero en eso que el paciente se va a ir transportando o se va a desplegar de un lugar a otro, debemos pedirle que vaya hablando, debemos de probablemente dirigirnos a él y decirle, sígame con la mirada, ¿no? Mientras está caminando me sigue con la mirada. Entonces, ahí va a poder realizar otro tipo de actividades, ¿no? O si puede o es capaz de llevar algún objeto mientras camina, ¿no? Entonces, tienes que ir valorando. ¿Por qué? Si no valoras esta parte cualitativa, en vano vas a querer reeducar a tu paciente en relación a la marcha. ¿Por qué? Porque si no sabes en qué está fallando, ¿qué es lo que vas a ir a reeducar? Nada, ¿verdad? En caso de alteración sutil, se debe solicitar al paciente que realice maniobras más específicas, ¿no? Marcha sobre talones, de puntitas, marcha en tandem, marcha lateral y marcha hacia atrás. Es decir, que si el paciente no está tan grave o su patología neurológica no es tan grave, entonces debes ir poniendo